Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en Voces y Visión. Mire, hoy con nuestro especialista abogado, él en juicios civiles, mercantiles, familiares, amparo, todo lo que tiene que ver con esta cuestión de pues poderle apoyar en estos temas. Así que quédese con nosotros porque hoy hablamos de varias cosas que le interesan. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Gracias por estar con nosotros. Usted lo conoce un poquito a nuestro abogado especialista Enrique Torres Valadez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, bien conocido aquí en la frontera por muchos amigos y por mucha gente que pues ya ha sido parte de este trabajo, de esta labor que haces en varios temas. Enrique, bienvenido. Así es, muchas gracias, Nora, por esta invitación. Aquí estamos siempre a la orden. Pues bien, el día de hoy nos atañen varios temas, licenciado, porque encontramos que estamos en el mes del testamento y vea usted, este tema nos da para horas, porque no solamente es la cuestión de qué quedó pendiente en ese testamento, sino desde ¿hay testamento? O reclamamos un testamento, no hay testamento. Historias muy tristes, historias difíciles a veces, abogado, al licenciado, pero también finales felices. Cuéntanos qué tan importante es que nos preocupemos por el testamento hoy en día. Sí, mira, lo más importante aquí es definir una cosa. Cuando las personas dejan de existir, o dejas muchos problemas o dejas todo resuelto, ¿sí? En el caso de hacer un testamento, cuando se tienen bienes, ya sea muebles, inmuebles, lo que tengas, lo importante es hacer un testamento específico. Eso es lo ideal, porque entonces tú tienes una casa, tú tienes un carro, tú tienes dinero, tú tienes cualquier propiedad y se la dejas a una persona en específico. Eso viene siendo un legado que a final de cuentas no va a ser de nadie más que de esa persona, ¿sí? Ahora, cuando dejas un testamento público abierto, en donde no dejas especificado a quién le dejas tus cosas, bueno, pues entonces todas las personas que sientan tener derechos sobre esos bienes van a abrir ese testamento ante un tribunal, pues para que se dividan las propiedades que dejó ese familiar que se fue, ¿no? Y entonces, ¿qué tan importante es? Bueno, finalmente lo trascendental de esto es precisamente evitar dejar problemas a la hora de dejar de existir en este mundo y que las propiedades vayan pasando a quienes hemos decidido que las deben heredar para que las sigan aprovechando. Pero esto pasa muchas veces que no hay testamento, licenciado. Y por eso también el día de hoy quiero hablar de que tú eres especialista en gestión de conflictos y mediación. Uh-huh. Esto por el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Así es. Y esto te permite, pues, llegar a un acuerdo más rápido. ¿Entra esta labor en el tema de los casos de no testamento? Sí, claro. Cuando hay discusión o diferencias entre los herederos, que no se ponen de acuerdo, que quién vive en la casa, que quién se va a quedar con ella, que si la van a vender o no, ¿sí? O sea, a final de cuentas hay que entrar a una especie de mediación o a un esquema de mediación con ellos para poderles explicar qué es lo correcto, qué es lo legal, qué debe de pasar con las propiedades cuando son heredadas a partes iguales por los hijos, o por los padres en muchas ocasiones, o por los hijos de los hijos. Y entonces hay que ver todo un esquema en donde tienes, o sea, lo legal es si no hay un legado, si no hay específicamente quién se va a quedar con cada cosa, entonces aquí lo que va a pasar es que se van a dividir las cosas por partes iguales. Y entonces, si no hay una negociación precisa de quién se va a quedar con la propiedad, en el caso de una casa, por ejemplo, si no hay específicamente definido quién se va a quedar con ella, pues bueno, la casa tiene que en un momento dado venderse o rentarse y dividirse el fruto de lo que se genere por parte
o por bien por la venta o por la renta. Pero eso también conlleva un proceso donde tú tienes que asegurarte que haya una escritura, que haya todo un tema legal donde voy a poder vender esa casa, o hay que iniciar un juicio de esa propiedad que no está en un testamento. O sea, también es un proceso que se tiene que hacer. El testamento únicamente se puede generar cuando en su caso la persona el fallecido, vaya, no puede heredar nada que no esté a su nombre. Exacto, a eso me refiero. Hay veces que también ya pasa este problema, que los familiares se quedan con una propiedad que, por ejemplo, estaba a nombre del papá, pero ya falleció la mamá, y entonces también ahí viene otro problema, que es una propiedad que no está a nombre de una persona viva. Así es. Y entonces hay otro proceso que hay que hacer. Por eso decías tú al inicio de este programa, se dejan problemas. Así se dejan más problemas y procesos que hay que hacer, y que muchas veces la gente no tiene los recursos o no sabe por dónde empezar, no sabe si podrá disponer de ese bien, y se vuelve un conflicto no solamente familiar, sino también económico. Así es. Mira, hay casos, por ejemplo, en donde anteriormente se estilaba mucho que hacían la escritura, o hacía la escritura el padre de familia, ¿sí? Y se decía soltero, pero estaba casado. Y entonces la propiedad ahí obviamente es de los dos, ¿sí? Pero hay que acreditar que es de los dos. ¿Por qué? Porque el acta de matrimonio es anterior a la escritura, y bueno, pues ahí se puede establecer de esa manera con claridad de quién es la propiedad, si es de uno o es de dos. Y entonces se muere el señor, ¿sí? Y queda viva la esposa. El esposo no hizo testamento, pero la esposa sí. Y entonces, pues cada quien tiene la mitad. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Cómo puedes hacer el testamento de la señora cuando fallece la señora? Los hijos dicen, bueno, pues aquí está el testamento. Pues sí, nada más que la mitad es del papá y el papá no hizo testamento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que generar un juicio inicial para que haya una albacea de esta parte, y ya sea que la propiedad se vaya con la mamá o con los hijos, dependiendo. Pero cuando, por ejemplo, en este caso que uno tiene la mitad y la mitad, cualquiera diría, bueno, pues si ya se murió, pues ya es de ella. Pues no, es de los dos la propiedad. ¿Y quiénes son los herederos de esos bienes? Son los hijos, ¿sí? Y entonces viene todo un conflicto, porque, o sea, se genera una confusión de qué fue lo que pasó, por qué nada más uno hizo testamento y el otro no, o por qué ella hace un testamento por toda la propiedad, o sea, aparentando que es toda la propiedad, y acá está indefenso el tema, ¿no? Pero aparte hay otras problemáticas que tú también ya estás tocando como especialista, que eres de esta región y de la situación que vive, en especial la frontera, de muchas familias que migran a Estados Unidos desde hace muchos años, que se quedan las propiedades y que no saben cómo reclamarlas, no saben cómo manejarlas. Hay que darle proceso también a todos estos trámites. Platícanos un poquito de eso. Nosotros estamos manejando juicios, por ejemplo, sucesorios de familias que se fueron a Estados Unidos. Las propiedades están a nombre de sus papás y ellos están allá. Y entonces ellos dicen, ¿qué hago con la propiedad? Necesito tenerla a mi nombre para poderla vender, para poderla rentar en un momento dado como dueño, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que estamos haciendo precisamente son los procedimientos de juicios sucesorios, ¿sí? En donde tenemos que, y hay casos muy complejos porque son varios hermanos y algunos ya murieron. Y entonces los que tienen derecho son los hijos de esos hermanos. Pero hay que abrir un juicio sucesorio de cada uno. Dios, para poder nombrar albacea que los representen en el otro juicio principal, el de los dueños de la propiedad, y nombrar los herederos para que puedan heredar la parte que le correspondía a sus padres, a los hijos de los dueños de la propiedad. Híjole, abogado, qué recomendable es hacer un testamento. Así es muy recomendable. Por poquito que sea, ¿no? Sí. Lo que se tiene. Así es, y sobre todo, hay dos maneras de hacer testamentos. Bueno, hay varias, pero las principales. Los testamentos que se hacen, que son los testamentos públicos abiertos, que se hacen ante notario público,
que es donde la persona va a una entrevista previa con el notario, le explican precisamente qué es lo que puede heredar, y cómo hacerlo, le piden testigos, le piden una serie de documentación para poder elaborar el documento, y luego ese documento se registra ante el registro público de la propiedad aquí en Ciudad Juárez, o se registra también ante el registro público de la propiedad y del notariado en la ciudad de Chihuahua. Sí, que todo queda inscrito y ahí todo no hay queda forma inscrito. de que alguien diga, esta propiedad es mía, ahí está la... Así es, lo que diga el testamento, eso va a ser. Es la última voluntad, así se la deje a una persona que no es familiar directo, ¿sí? Se la puede dejar a quien sea y puede especificar quién es la persona que va a heredar esa propiedad. Otro testamento también muy recurrente y muy común es el hológrafo, que se hace directamente ante el registro público de la propiedad. También hay que ir a buscar la información, porque también hay que describir las propiedades que se dejan, si es que se dejan como legado a alguna persona, o bien si se deja totalmente, únicamente abierto a las propiedades que se tengan a su nombre al momento de fallecer. Y entonces sí es muy importante, pero más importante aún es que la gente tenga la información. Bien. Nosotros estamos trabajando precisamente con todas estas personas que necesitan tener la certeza de la información de lo que están haciendo para no dar pasos en falso, porque muchas veces nos vamos a hacer un proceso y al final te dicen, no, espérame, esta no era la vía. O esto no era lo que tenías que haber hecho, primero tienes que hacer otra cosa. No, muchas veces te topas con eso, que ya empezaste un proceso y que no era el correcto, entonces hay que regresarse, hay que volver a pagar, hay que volver a empezar, el tiempo pasa muy rápido. Así es. Y lo abandonas y hasta que se te vuelva a ofrecer o hasta que te vuelvan a decir, oye, véndeme la casa. Y que también ya están estas leyes, abogado, donde las propiedades se quedan ya sin posibilidad de reclamarlas, o que alguien más fácilmente las reclama. Bueno, hay muchos casos en donde las propiedades se invaden, ¿sí? O bien alguien le rentó la casa a una persona y en ambos casos la persona, la propietaria o el arrendador se desapareció. Y entonces ya no tenemos ni a quién pagar la renta o a quién decirle véndemela. Bueno, sobre todo cuando la invades, que son el tema de las prescripciones. La prescripción adquisitiva o la prescripción positiva de una propiedad es adquirir la propiedad de un bien por el paso del tiempo. Cuando es de buena fe, es cuando alguien te dio acceso a la propiedad, pero se te desapareció y durante 5 años ya no volviste a saber de esa persona. Entonces puedes... argumentando sobre todo cómo entraste a la propiedad, la causa generadora de la posesión. Cuando acreditas esa causa generadora, puedes prescribir ya sea de buena fe, que es a los 5 años, ¿sí? O de mala fe, que es cuando invades una propiedad, te quedas en ella, y que pasa mucho en Juárez, te quedas viviendo en ella por más de 10 años, 20, 30 años, y entonces ya puedes reclamar la propiedad. Esto es únicamente acreditándole al juez que has poseído ese bien de manera pacífica, a título de dueño, y públicamente pagando todos los recibos que implica precisamente el hecho de tener la posesión de esa propiedad. Pero es muy importante, o sea, la gente piensa que meterse ya puede demandar, y no, o sea, hay requisitos específicos, pero sobre todo, hay que aclarar y acreditarle al juez que tú tienes esa posesión, por el tiempo necesario, sí, pero tienes que estar pagando tus servicios, tienes que tener manera de acreditar que pagaste el agua, la luz, el gas, y el predial sobre todo. Porque te digo, o sea, son cuestiones que mucha gente abandonó la propiedad y pues llegó un vivo y se metió, y bueno, pues ya cuando tienes muchísimos años viviendo ahí, o sea, más de 10, ya puedes acreditar que esa casa puede ser tuya. Pero siempre y cuando, lo decías, que sea porque está la propiedad abandonada y no porque te la rentaron, pero como ya tienes varios años rentando, ya te gustó la propiedad, ¿eso se vale? No, cuando hay contratos vigentes o cuando hay contratos para el arrendamiento, no te la puedes adjudicar de esa manera, porque estás teniendo la posesión a título de arrendatario, no de dueño, válgame. Yo a lo que me refiero es que si después de entrar a esa casa en ese entonces ya nos va a dar miedo rentar. Sí, así es. No, pero aquí la cuestión es que cuando abandonas el bien,
Sí, ahí sí hay posibilidad. y abandonas el esquema de arrendamiento durante 5 años o más. Pues bueno, ya no sabes dónde está, la persona a lo mejor ya se fue de aquí, ya no está, y entonces pues ya te la dejó ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, ahora hay que esperar a que pase el tiempo, ¿sí? Hay que, pues digo, buscar a la persona a ver qué pasó. Si ya, pues muchas veces fallece la persona, muchas veces se va de aquí y ya no le interesa tener nada que ver con la propiedad. Es común aquí en la frontera eso. Muy común, sobre todo la gente que se fue a Estados Unidos. Hay colonias enteras abandonadas en Juárez. A mí me llama la atención que nos mandaste esta liga de tu página donde hay preguntas frecuentes, y por lo que decíamos, hay tantas cosas que no tenemos idea, y tienes aquí una sección de preguntas frecuentes, que es lo que estás buscando generar con esta página, la información disponible para que la gente, entre más información tengamos, pues más fácil sea empezar ese proceso, porque te digo, muchas veces tenemos ese pendiente, pero como no hay información, no sabemos por dónde empezar. Sí, es muy importante que la gente se asesore, que busque una opinión legal de sus problemas, sobre todo para que en un momento dado puedan actuar puntualmente, y sobre todo no irse a precisamente lo que comentábamos ahorita, a dar tumbos, cuando realmente a lo mejor su situación no tiene una solución, o la solución que uno quisiera. ¿Tú contestas en esta página? Sí, claro. Preguntas? Pues mire, lo invito a que le escriba a nuestro abogado. Él es especialista en todos estos temas, de toda la confianza, y muy conocido aquí en la frontera, porque tienes una historia de vida y de función. Cuéntanos un poquito de eso para que nuestro público bueno, te conozca. en el servicio público ya son, pues desde el año 2000. Anteriormente en la televisión estuve trabajando por 10 años en un canal local, y ahora durante los últimos 20 años o 25 años he estado como funcionario público en diferentes áreas, tanto áreas de comunicación como áreas legales, y como representante de elección popular. Fui regidor 6 años, desde el 2018 hasta el 2024, atendiendo asuntos prioritarios de la ciudad. Bien. Y bueno, durante toda mi vida nunca he dejado de litigar, de tener la representación legal de diferentes casos. Y bueno, pues ahora estamos precisamente trabajando en un esquema de un despacho virtual. También tenemos oficina para atender a la gente. Sin embargo, pues la intención es que la gente que vive en Estados Unidos, por ejemplo, o en alguna otra parte de la República Mexicana, tenga la manera de contactarnos, de tener la asesoría puntual, y en su caso que podamos nosotros tener la representación legal de esa persona. Pues a mí me encanta que estés de nuevo con nosotros. Te agradezco mucho que nos brindes tu tiempo, porque sé que traes pues de todas estas actividades, y la página pues es una excelente forma de llegar a esos clientes que físicamente no están aquí, pero que tienen una gran necesidad de solucionar las cosas aquí en esta parte de nuestro país. Te agradezco la idea, yo creo que nuestro público también lo va a agradecer. Ahí está la página, usted la puede ubicar perfectamente y mandarle sus preguntas aquí a nuestro abogado Enrique Torres Valadez, quien es un hombre con amplia experiencia, muy conocido aquí en la frontera, y por supuesto de nuestra parte muy recomendable. No, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de comunicarme con su auditorio. Pues yo le agradezco a usted que nos dé este espacio para platicarle estos y otros temas, y pues déjenos ahí sus comentarios, sus preguntas, qué le parece, busque la página, asesórese y lleve a cabo ese trámite, porque mes del testamento, hay mucha información y hay que dejar soluciones, hay que dejar resueltas las cosas y no problemas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegamos hoy en Voces y Visión. Muchas gracias, abogado. Al contrario. Nos vemos en la próxima, que seguramente será pronto. Claro que sí, cuantas veces sea necesario. Muy bien. Gracias. Esperamos. Hasta luego. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentó